Buenos días, que la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y continuamos pues esta mañana con el Salmo, la segunda parte del Salmo 78. Y el título de esta mañana es La angustia tuerce el brazo. Salmo 78, versículo 34 al 35, que dice lo siguiente. Si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Increíble, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos que necesitamos que nos tuerzan el brazo en muchos casos, cuando hay mucha rebeldía en el corazón, cuando hay mucha incredulidad. Pues Dios a veces necesita torcernos el brazo porque solo así realmente podemos entender, solo así podemos volver los ojos a Dios y quizás podamos creerle hasta que no estamos expuestos al borde de la muerte o al borde de una crisis que no podemos manejar o al borde de la impotencia. Entonces nosotros volvemos los ojos al Señor. Por eso a veces, ¿por qué tiene que pasarle esto? ¿Y por qué tal cosa? Porque si no es eso, no reaccionamos. Si no pasamos por esa prueba, por esa situación, no reaccionamos. Si nuestro Señor Jesucristo, que no tenía pecado, dice que aprendió a través del sufrimiento, aprendió la obediencia. A veces a través de situaciones difíciles es como nosotros aprendemos a obedecer, aprendemos a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Cuando ya nos vemos impotentes, por eso es necesario que todos lleguemos a tocar fondo en la vida cristiana que tenemos. Nadie nos ha ofrecido que no nos va a pasar nada. A veces ofrecemos un evangelio barato donde reciba a Cristo y usted va a vivir feliz, no le va a pasar nada. No, ahí es donde comenzamos nosotros a ser formados, forjados para llegar a ser mujeres y hombres de fe que creen en nuestro Señor Jesucristo, que confían en Él y que cuando hay momentos de debilidad, pues también Dios se glorifica ahí. Entonces esa necesidad, ese corazón incrédulo, duro y rebelde, busca a Dios también por egoísmo, para sus propios beneficios, que a veces decimos, es que ese solo cuando tiene problemas busca al Señor. Pues qué bueno que aunque sea por eso, ¿verdad? Pero que lo busque al Señor. Hasta que no estamos en las situaciones de muerte, como les repito, de impotencia y sufrimiento, buscamos el favor de Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí en Éxodo 12 con el faraón del versículo 30 al 31? Y se levantó aquella noche, dice, después de que habían probado una y otra vez Moisés y Aarón de que dejara libre a ese pueblo, y él no quería, pero mire, llegó el momento oportuno, y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Hasta que la muerte no tocó a su puerta, este hombre no se doblegó. Estuvo rebelde una y otra vez. Y esto es así como lo del COVID. Hasta que no tocó la puerta, la muerte, muchos no han creído en el Señor, no habían creído en el Señor. Pero muchos hasta en ese momento donde se dieron cuenta que no había nada ni nadie que pudiera socorrerlos, que pudiera ayudarlos. A veces Dios tiene que llevarnos a situaciones como esta. Y aún así va a haber rebeldía. Aún así, muchos hoy por hoy no creen, sino al contrario, blasfeman contra Dios. Para muchos, en la mayoría, necesitamos a veces que nos tuerzan el brazo. Pero yo creo que como hijos de Dios temerosos, no necesitamos llegar a este momento. Pero sabe, en situaciones así es como nos llegamos a acordar también. Por eso a veces Dios tiene que recordarnos, tiene que hacernos volver a la memoria. En ese momento dice que ellos recordaron que Dios era su refugio. O sea que sí lo sabían, pero lo habían olvidado porque su egoísmo, su rebeldía, su dureza de corazón les había hecho olvidar que tenían un Dios que era su refugio, que tenían un Dios que era su redentor, que tenían un Dios que era su salvador. ¿Habrás olvidado tú, mi amigo, mi hermano, que tienes un Dios que es tu salvador, que es tu redentor?
Dice su refugio. Ahí vemos en Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Su redentor, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos ha dado un lugar, mi hermano. Hemos sido guardados del mal. Él nos ha salvado de irnos al infierno. Ahora no debemos olvidar eso en todo momento, cuando ese momento de prueba llegue. Así como el hijo pródigo, mire, todo lo que tuvo que vivir para darse cuenta que él estaba llenando su vientre con las algarrobas de este mundo. Y era necesario volver a Dios. Tal vez tú estás en esta condición, tomando las algarrobas de este mundo. Es momento que reconozca, que vuelvan en sí y vuelvas al Señor. Que no llegues a situaciones tan difíciles como esta para creer en Dios, para darle el honor a nuestro Dios grande y todopoderoso. No necesitamos llegar a una situación como esta. Tenga a Dios presente en todo momento. Témele en todo momento. Búscale y recuerda sus promesas. Recuerda que Él es tu Salvador, tu Redentor y el Dios que te ama por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga.